En este video vamos a ver otro tema muy importante de la matemática que se relaciona mucho con las funciones y con las ecuaciones exponenciales, que son los logaritmos. Logaritmos. Quizás escucharon hablar de los logaritmos, quizás ya se rompieron la cabeza pensando en tratar de resolver algunas ecuaciones logarítmicas o funciones logarítmicas. Vamos a aprovechar este video y otros siguientes para tratar de facilitar este tema. Antes que nada vamos a hablar un poco de la historia de los logaritmos, este tema tan importante para la matemática. Era en el siglo XVII más o menos, siglo XVII, cuando el matemático John Napier, también conocido como Neper, distintos nombres, distintos idiomas, los introdujo a modo de simplificación del trabajo, más que nada astronómica, de la astronomía, el trabajo de la astronomía, para facilitar los distintos cálculos y demás. Pero el más importante, tal vez, el que hizo el salto más grande en función de los logaritmos, vino en el siglo XVIII, que fue un matemático ya muy conocido, muy famoso, que era Euler o Euler. Este matemático fue el que los conectó, el que encontró la relación que había entre los logaritmos y la función exponencial. Logaritmos y la función exponencial están unidos desde que Euler así lo demostró. Entonces veamos de qué se tratan estos logaritmos. La definición, no definición, sino la forma de trabajarlos, la forma de verlos, es algo un poco pretenciosa, por así decirlo. Usa una simbología muy extraña, al igual que como trabajábamos con límites. El logaritmo de un número se va a representar de esta forma. Logaritmo en base b de un número a va a ser igual a un número c. Y esto se entiende como que el logaritmo de un número, en este caso a, en una base dada, en este caso b, es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. Es decir, en este caso ese exponente sería nuestra c. Tratemos de comprender un poco esto nombrando a cada uno de los elementos. La b en este caso va a ser nuestra base. Lo llamamos b porque es la forma más fácil de comprenderlo. La a va a ser nuestro argumento. Y la c va a ser el logaritmo. Entonces tenemos que la b va a ser la base, el a el argumento y la c el logaritmo. Y como dijimos anteriormente, el logaritmo de un número en una base dada es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener dicho número, dicho argumento. En otras palabras, o mejor dicho simbólicamente, podríamos decir que el logaritmo en base b de a es igual a c si y solo si b elevado a la c es igual a a. Y esta es una de las definiciones más importantes que giran en torno a los logaritmos. Tener en cuenta esto resuelve prácticamente la mitad del problema del trabajo con ecuaciones logarítmicas o exponenciales, ¿por qué no? Y fíjense que la base del logaritmo, voy a usar otro color, la base del logaritmo, b, un color más clarito, a ver, la base del logaritmo pasa a ser la base del exponente. El logaritmo pasa a ser el exponente y el argumento se convierte en el resultado. Y esto es lo que hay que tener en cuenta en los trabajos con logaritmos.
Veamos otra cuestión tan importante como esta. Si nosotros recordamos a las funciones exponenciales o a las ecuaciones exponenciales, en donde teníamos, siguiendo estos designios, b a la c igual a a, donde c puede llegar a ser la incógnita, decíamos que b tiene que ser mayor que 0 y a su vez b tiene que ser distinto de 1. Ahora bien, en este caso, a también va a tener que ser mayor que 0. Nunca vamos a poder tener un número negativo. ¿Y por qué decimos que nunca vamos a poder tener un número negativo? Bueno, simplemente por el mismo o por la misma razón por la cual tampoco usamos valores negativos para b, ni usamos el 1 para b. Complicaría mucho las cosas, entonces para facilitarlas, las matemáticas nos restringen los valores para b y para a. Es decir, que tanto en logaritmos como en función exponencial o en ecuación exponencial, b tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1, y a tiene que ser sí o sí mayor que 0. De esta forma podríamos resolver algunos ejercicios. Veamos qué sucede si tenemos que averiguar el logaritmo en base 2 de 4. Bueno, en este caso, el logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Y esto es porque, vamos a ver, porque 2 al cuadrado es igual a 4 y solo 2 al cuadrado es igual a 4. Recordamos que si esto es b, esto es a y esto es c, decíamos que esto se cumplía si solo si b a la c es igual a a, y en este caso se cumple. También podríamos tener logaritmo en base 10 de 100 y veríamos que esto también nuevamente es igual a 2, porque podríamos justificarlo diciendo que 10 al cuadrado es igual a 100. Y así podríamos resolver incontables logaritmos de este tipo. Por ejemplo, veamos logaritmo de base 1/2 de 0,25. Esto tendríamos que averiguar cuánto es. Y vemos que también en este caso el resultado es 2, porque, o sí solo sí, 1/2 al cuadrado es igual a 0,25. Y esto se cumple, esto es 1/4. Y 1/4 es igual justamente a 0,25. Así tenemos muchos ejemplos más que podemos trabajar, como por ejemplo, a ver, veamos uno un poco más complejo. Logaritmo de base raíz de 5 del argumento 125, podríamos analizarlo de distintas formas y podríamos determinar que esto es igual a 6, porque solamente la raíz de 5 a la potencia de 6 es igual a 125. Y esto es muy comprensible. Si simplificamos la raíz con el exponente 6 nos queda, en este caso, no nos queda 4, sino que nos queda 3 en este exponente. Bueno, veamos por qué. Raíz de 5 a la 6 es igual a 5 sobre 6 a la 6 sobre 2. Y en este caso, esto es igual a 3. Por lo tanto, vamos a borrar. Nos queda que 5 al cubo es igual a 125 en todos los casos, claro está. Y para terminar quiero comentarles algunos aspectos generales. Por ejemplo, ¿qué sucede si tenemos el logaritmo de cualquier base con argumento igual a 1? Bueno, en este caso siempre y siempre el logaritmo es igual a 0. Y esto es lógico, ya que solamente b a la 0 es igual a 1. Cualquiera sea el valor de b, así b sea 1.000.000, 2, raíz de 5, cualquier valor elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, esto es como una propiedad, como un axioma que queda determinado. Logaritmo de cualquier base de 1 es igual a 0. Y otra cuestión interesante es, por ejemplo, logaritmo de cualquier base con un argumento igual a la base. Esto siempre va a ser igual a 1. Vamos a hacerlo con el mismo amarillo. Siempre va a ser igual a 1. Nuevamente, solo se va a cumplir esto porque b, únicamente b a la 1 es igual al mismo b.
Y este es otro de los axiomas que hay que recordar de los logaritmos. Junto con, claro está, la definición, que el logaritmo en base b de a es igual a c, si y solo si b a la c es igual a a. Y esto es lo que quería comentarles acerca de los logaritmos en este primer video.